¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar y vamos a empezar con la ponencia de el doctor Luis Pérez Álvarez, de la doctora Deni y del doctor Ricardo Magos. El doctor Luis Pérez Álvarez es doctor en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Su experiencia profesional es profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Psicología de la UAM. Es integrante del cuerpo académico Estilos de Vida Transdisciplinar en Salud y Educación. La doctora Deni Stinzer Gómez es doctora en Psicología, profesora investigadora de tiempo completo, adscrita a la Facultad de Psicología de la UAM, integrante del cuerpo académico Estilos de Vida y Transdisciplinar en Educación y Salud. El doctor Ricardo Magos Núñez es doctor en Educación, profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la UAM, integrante del cuerpo académico Estilos de Vida y Transdisciplinar en Salud y Educación. Si me hace favor el doctor de pasar para... ¿Están aquí los compañeros? Ok, entonces para comenzar con la presentación. ¿Sí? ¿Me ponen la presentación, por favor? ¿Me pueden apoyar con la presentación 1, por favor? Bien, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? No, ya. Bueno, me voy a bajar, me siento más cómodo. Lo que yo les quiero presentar rápidamente es una experiencia de trabajo con grupos de reflexión vinculado a la tutoría. Entonces, este trabajo bien pudo tener otro nombre, la transversalidad entre los grupos de reflexión y la tutoría universitaria, particularmente en el caso de los estudiantes de psicología de la región Oriente. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí algunos datos que nos ayudan a ubicar. No, ayúdeme usted, por favor, con el cambio. Apoyo en la formación integral de los estudiantes universitarios, que es de los ejes en lo que se centra la tutoría. Por otro lado, una de las fechas de inicio en la UAM, pues es 2006, que sabemos está impulsado por varios organismos nacionales e internacionales que apuntan al apoyo integral de la formación del estudiante. La siguiente, por favor. Quiero irme un poco rápido en esto para detenerme un poco más en lo que son los grupos de reflexión y cómo funcionó con la tutoría. Bueno, estos son algunas imágenes de la región Oriente, otro campus y bueno, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, donde tienen presencia los psicólogos, además de otras más recientes. La siguiente, por favor. Es uno de los lugares que está ubicado en un espacio particular, pero que se habilitó como aulas y que entonces desde 2009 se apertura la carrera de psicología fuera de Cuernavaca, en otros espacios universitarios. En Totolapan, en el 2011 se hizo en el antes Instituto Profesional de la Región Oriente. En el 2014 los alumnos de psicología son concentrados, los que estaban en Totolapan, en el IPRO en Jalostoc, se pasan a Cuautla y entonces la demanda empieza a ser como numerosa con el tiempo. En ese momento llegamos a tener 680 alumnos a lo largo de 7 años, que conformaron 17 grupos en promedio de 40 alumnos. La siguiente, por favor. Sobre la tutoría en la UAM, bueno, pues como ya sabemos, funciona, apoya la formación integral. A partir del programa institucional de tutorías, cada unidad académica tiene que generar su propio programa, su plan operativo de tutoría. Es el caso particular de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, que es aprobado en el 2015 por el Consejo Técnico local y es hasta el 17, a principios de este año, que se empieza a ejecutar de manera formal. La siguiente, por favor. En términos como muy sintéticos, el programa institucional de tutorías, bueno, todo el mundo aquí lo conocemos,
en cuanto a los momentos, las figuras de la tutoría, las dimensiones, los niveles, las formas de atención y las modalidades en que ésta se presenta, y bueno, ahí podemos ver cómo estas se transversalizan, se complementan, se dan en diferentes momentos dependiendo de las necesidades de los estudiantes y de las posibilidades de los profesores que funcionan como tutores. La siguiente, por favor. En cuanto a las limitaciones que en términos generales han tenido los programas institucionales de tutorías, en uno de las investigaciones que se han hecho en 2009 por la Universidad Autónoma de Chiapas, por ejemplo, señalaba algunos de estos. No voy a mencionar todos por obvias razones, pero por ejemplo, se dice que la cantidad de alumnos por tutor siempre es numerosa. A veces pues se cumple en términos como formales para lograr estímulos, ¿verdad?, económicos por parte de los tutores, de tal manera que deja como en el aire muchas otras cosas que no pueden ser atendidas. La función de los tutores está limitada a veces a un grupo reducido de profesores, también por obvias razones ahí, de que no hay tantos, o si hay muchos alumnos, los tutores se ven rebasados. La siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cómo entró todo esto de los grupos de reflexión? Bueno, en cuanto nosotros llegamos al IPRO, como profesores investigadores, propusimos que para responder a esa demanda de una gran cantidad de estudiantes, podíamos hacerlo de manera grupal, no de uno a uno, y entonces eso lo fusionamos con la tutoría colectiva, formalizando grupos de trabajo a través de convocatoria primero por grupo y después abierta a los diferentes grupos. Entonces, la cuestión de los grupos de reflexión está estrechamente vinculado a lo que es el grupo operativo Pichón Rivier, que en el Cono Sur, bueno, pues ha sido desarrollado por varios autores conocidos, con amplia publicación, y estos grupos de reflexión derivados de los grupos operativos han tenido incidencia, entre otros ámbitos, en el universitario. La siguiente, por favor. Aquí es donde me voy a detener un poquito. Ustedes no van a ver las letras, están muy pequeñas, a veces ni yo las voy a ver, pero bueno, algunos aspectos a tomar en cuenta para los grupos de reflexión vinculado a la tutoría. Por ejemplo, en el primer aspecto tiene que ver con el deseo de hacer investigación e intervención. Es decir, tenemos que tener claro qué queremos hacer, qué podemos hacer, quién coordina y quién aparece como co-coordinador. Porque a veces la demanda es únicamente del que quiere investigar o del que quiere implementar, pero no es una demanda del estudiante. Entonces eso es importante considerarlo para saber si esto puede o no funcionar. Otro de los aspectos a tomar en cuenta tiene que ver con digamos, la cantidad de gente. Se prefiere que los grupos sean de cantidades que vayan de 8 a 10, 12 estudiantes para que haya posibilidad de un intercambio con el tutor, una comunicación más estrecha. También se habla de que en los grupos hay cierta implicación de uno como coordinador, como investigador, porque es desde donde uno analiza, desde donde uno interpreta los datos que de los grupos se van a estar derivando. Además de la implicación, aparece el tema de la transversalidad. Si me pasan la siguiente, por favor. Algunos de los aspectos de carácter, digamos, grupal para abordar problemáticas psicosociales, hay que tenerlas en cuenta por varias razones. Entre ellas es que el tema, por ejemplo, de la transversalidad, es que no solo la educación entre la cuestión de el nivel medio y superior están transversalizadas, en realidad todas las personas están transversalizadas por la multiplicidad de instituciones que existen, que preexisten a nosotros y que nos rebasan. Entonces, en ese sentido, el estudiante y el coordinador o tutor tiene una serie de ideas, de posicionamientos teóricos, y desde ahí es de donde puede interpretar lo que ocurre en los grupos. Entonces,
al estar en los grupos, esto produce una serie de inquietudes, de preguntas, de cuestionamientos de lo que se tiene o de lo que no se tiene en los lugares donde los estudiantes se están formando. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco lo que les decía. La siguiente. Los grupos de reflexión en México están, digamos, inspirados en lo que es el modelo de la UAM Xochimilco, en México particularmente, con gente que los ha desarrollado de manera puntual, como estas personas que aparecen aquí, y que señalan entonces que el grupo de reflexión, además de servir para hacer intervención, sirven para reforzar la formación y en este caso están estrechamente vinculados para el trabajo con la tutoría. Entonces se vuelve un trabajo multidisciplinario que puede transversalizar una serie de elementos que al ser puestos sobre la mesa, el grupo, a través de los estudiantes y quien coordina, pueden ir generando expectativas o cuestionamientos y soluciones que van derivando del grupo mismo. Eso hace que se convierta en un grupo autogestivo. La siguiente, por favor. Entonces, algunos elementos que sirven para entender este tipo de actividad es que para eso, en términos, digamos, operativos, se requiere un encuadre, unos lineamientos que hagan que esto funcione. Entonces, hablamos de espacio, de tiempo, donde los grupos de reflexión pueden funcionar. Siguiente, por favor. Los grupos de reflexión, entonces, en el IPRO primero y después en la FESC, funcionaron al inicio por grupo. En el momento en que los estudiantes no tenían una clase determinada, yo acudía a los grupos, entraba y algunos se quedaban. Obviamente yo llegaba con la idea de reunirme con ellos en ese espacio que tenían libre. Algunos decidían irse, pero los que permanecían empezaban a entender cuál era la dinámica de esto, para aclarar una serie de dudas, para acercarles información acerca de la universidad, acerca de algún apoyo a través de becas, etcétera. Y es así como el tema de la tutoría y el grupo de reflexión fue estableciendo, digamos, vasos comunicantes que a ellos les iba ayudando a resolver cierto tipo de problemas. A lo largo de estos años, como aparece aquí, iniciamos en el 2012, pudimos seguir haciendo esto en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, ya no con una actividad por grupo. Lo que después hicimos fue una convocatoria abierta a todos los semestres de todos de la carrera, que eran, como les decía hace un rato, alrededor de 17 grupos, y entonces ya era una convocatoria abierta. Esa fue una de las limitaciones, porque los alumnos mismos decían que mientras no hubiera un pase de lista, mientras no hubiera obligatoriedad en eso, era difícil que ellos acudieran. Sin embargo, fue permanente esto y hay que reconocer que la cantidad no fue numerosa, pero el grupo seguía sosteniéndose con el apoyo de otro grupo de estudiantes de psicología que habían recibido por parte de nosotros una capacitación en intervención grupal, con la intención de que esta modalidad de grupo de reflexión ya no solo se pudiera llevar a cabo en psicología, sino que esto se pudiera multiplicar al resto de carreras que al menos estaban operando en ese espacio. Lo cual, bueno, no fue sencillo porque ha habido una serie de cambios institucionales que han obligado a ir haciendo ajustes a la propuesta. La siguiente, por favor. 5 minutos, doctor. Sí, gracias. Sobre el método en particular del grupo de reflexión, bueno, un poco ya lo he ido abordando. Se requiere que exista siempre un coordinador del grupo, que habitualmente es un profesor, pero eventualmente puede ser alguno de los estudiantes más avanzados o que han permanecido durante más tiempo en un grupo de reflexión, que se puede convertir en co-coordinador de un grupo o coordinar un grupo con otro estudiante. Eso es lo que permite, digamos, el grupo de reflexión, tanto la formación como el entrenamiento y además la investigación desde este tipo de espacio. La siguiente, por favor. Bueno, este es un poco el póster casero que hacíamos para convocar a los estudiantes, pegado en lugares estratégicos, en cada una de las aulas, en la coordinación, para que todo el mundo estuviera enterado de cuándo, en qué lugar,
cuál es el objetivo, a qué se va a los grupos de reflexión. La siguiente, por favor. La que sigue. Quiero ir un poco a lo que es algunos resultados. La siguiente, por favor. Bueno, estando los estudiantes ya en el grupo de reflexión, evidentemente salían muchas preguntas, desde ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me va a servir venir a tu espacio de reflexión? Poco a poco, bueno, van entendiendo que encuentran una serie de elementos problemáticos, por ejemplo, de adaptación, y esto coincide con el programa institucional de tutorías y sus momentos, al inicio de la carrera, durante y al final. Entonces, van percibiendo que ingresar a un nuevo espacio universitario implica una serie de retos a vencer, ¿verdad? Reconocen una no integración como grupo al inicio, problemas con sus hábitos de estudio, la asistencia voluntaria, como les decía hace un momento, no garantizaba que fuera o acudiera mucha gente. Hablaban también de la incomodidad, del divisionismo, de los cambios permanentes de una unidad académica a otra, pero al mismo tiempo de las posibilidades de solución que como grupo ellos podían generar, sin esperar necesariamente que llegara alguien de la administración a proponerles cómo podían resolver. Esta es la parte como autogestiva del grupo de reflexión que va permitiendo, de acuerdo con lo que ellos tienen a la mano, ir resolviendo y en lo posible aprender a comunicarse con sus directivos de primera instancia y así sucesivamente para poder lograr lo que ellos tienen como un área de oportunidad. La siguiente, por favor. Algunas de las alternativas derivadas de estos espacios, de este grupo de reflexión que duró de 2012 a 2016, fueron estas, por ejemplo, que se preguntaban por qué el perfil de los maestros era como era, y entonces esto generó, reuniones de academia, generó también solicitar cursos de tutoría, no solo para los profesores de tiempo completo, sino también para los profesores de horas, un espacio de cine club, donación de libros, invitación a gente que se acercara con la venta de libros en lugares fuera de Cuernavaca. Esto es más complicado, pero eran inquietudes que el mismo grupo iba generando. La siguiente, por favor, y ya con esa me quedo. Bueno, hay una serie de cosas pendientes. El último punto es que si el proyecto sigue en pie, recién estamos por iniciar esta actividad en la Facultad de Psicología con el ánimo de que los estudiantes que ahí se acerquen los podamos entrenar en esta actividad para que se pueda replicar y de esta manera vincularla con el programa institucional de tutorías. Bueno, ahí lo dejo y si hay preguntas luego podemos ampliar. Muchas gracias.